Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy continuamos con los conjuntos. Nuestra sesión el día de hoy es operamos entre conjuntos. Nuestra competencia es resuelve problemas de cantidad. Vamos a desarrollar la capacidad de usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Dentro de los desempeños a desarrollar tenemos selecciona y emplea estrategias de cálculo, estimación y procedimientos diversos para determinar operaciones y problemas de conjuntos. Lo más importante el día de hoy es nuestro propósito, que es realizar operaciones básicas entre conjuntos, unión, intersección, diferencia simétrica y complemento, al resolver problemas de su contexto. Muy bien, entonces continuamos con la explicación. Para poder operar conjuntos, primero tenemos que saber qué son los diagramas de Venn y qué es el conjunto universal. ¿Qué son los diagramas de Venn? Bueno, pues aquí tenemos, son esquemas que muestran conjuntos de elementos. Vemos acá el conjunto A, el conjunto B, y tenemos un conjunto, ¿no?, en forma de rectángulo, que es el conjunto universal. Por medio de estos círculos, ¿no?, donde vemos que abarcan cierta cantidad de elementos, ¿no?, y vamos a poder hacer operaciones, ¿no? Vamos a poder hacer diversas operaciones de conjuntos. Por ejemplo, la unión, ¿no?, la intersección, vamos a ver la diferencia simétrica y complemento de un conjunto. Ahora, entonces, ¿qué es el conjunto universal? Su mismo nombre lo dice. En la clase anterior vimos los diferentes tipos de conjuntos. El conjunto universal, ¿no?, en este caso está representado por este rectángulo y abarca pues toda esta cantidad de números y que escrito por extensión es del 1 al 16. Pero y si lo escribimos por comprensión, podríamos decir que x tal que x es un número natural menor de 17, por ejemplo, ¿no?, al escribirlo por comprensión. Pero acá tenemos los conjuntos por extensión. Y observamos que el conjunto A, ¿sí?, cuyos elementos en extensión sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Todos estos elementos que abarca el conjunto A. Y el conjunto B abarca todo esto, que sería el 1, el 3, el 5 y el 15, ¿verdad? Pero acá observamos que hay elementos en común para el conjunto A y en común para el conjunto B. Estos elementos en común, ¿sí?, que viene a ser el 1 y el 3, como observamos acá, el elemento 1 se repite en A y en B, y el elemento 3 también se repite en A y en B. Son los únicos elementos que se repiten en ambos conjuntos, ¿no? Y a esto se le llama intersección. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también vemos que fuera de estos conjuntos A y B hay otros elementos, ¿sí?, que no pertenecen a A y tampoco pertenecen a B. Y estamos por acá, tenemos el 7, el 9, el 10, el 8, el 13, el 14 y el 16. Son elementos que están fuera o no pertenecen al conjunto A ni tampoco al conjunto B, pero sí pertenecen al conjunto universal. Muy bien, entonces los elementos del conjunto universal van a ser todos los elementos de A, todos los elementos de B y los que están fuera de A y B. Es muy importante esto para poder trabajar las operaciones entre conjuntos. Miren, tenemos acá, por ejemplo, ¿no?, a ver, los elementos del conjunto M, todo lo que abarca el conjunto M.
Y acá tendríamos, por ejemplo, el 2, tenemos el 5, el 9 y el 10, ¿verdad? Esos serían los únicos elementos de M, en este caso, ¿no? 4 elementos. Y del conjunto N, en el conjunto N, nuevamente se repite, vemos, nuevamente se repite el 2, bueno, tenemos al 4, tenemos al 9, 2, 4, 9 y 6, ¿no? Bueno, lo escribimos en orden, acá sería primero el 6. Y ya está. Y en L, porque acá ya tenemos 3 conjuntos, a diferencia de este, que acá tenemos solo 2 conjuntos, pero acá ya tenemos 3 conjuntos, ¿no? M, N y L. En L, bueno, vamos a ver. Ya cerramos ahí con llaves. Todos los elementos lo estamos escribiendo y lo estamos determinando cada conjunto por extensión. El conjunto L sería, cuyos elementos del conjunto L, como vemos, tenemos al 2, al 4, ¿qué más? El 5, ¿no? El 16 y el 21, ¿no? A ver, 2, 4, 5, 16 y 21. Ah, esos son todos los elementos del conjunto L. Y el conjunto universal ya abarca todo. Entonces, empezamos, en este caso, por el 2, ¿no? El 4, el 5, el 6. No se pueden repetir, ¿ah? No se pueden repetir los elementos, por si acaso. Si vemos de que aquí el 2 se repite en estos 3 conjuntos, acá no lo vamos a repetir 3 veces. Se escribe una sola vez. Muy bien. Entonces, tenemos 2, 4, 5, 6. Seguimos. Muy bien. ¿Hay un 8? No hay. Tenemos entonces el 9, el 10. Hay un 11 que está aquí, fuera. Ojo, si lo estamos escribiendo en orden. Un 12 que también está acá fuera de los 3 conjuntos, pero pertenecen al conjunto universal. También tenemos el 13 que está acá. Y por el último tenemos, a ver, de números grandes, ya el 16. Acá está el 16, ¿sí? El 16. ¿Qué más? En orden. Ya seguiría el 21 y el 23, ¿verdad? Entonces 21 y 23. Ya está. Entonces vamos a poder determinar. Ya está. Listo. Ok. Ahora sí, una vez que hemos determinado por extensión todos los elementos de cada uno de estos conjuntos, incluyendo el conjunto universal, esta gráfica también me va a ayudar a realizar operaciones entre conjuntos, ¿no? Pero es muy importante saber determinar por extensión cada uno de los elementos de cada conjunto. Vamos a pasar ahora a una situación problemática. Ustedes saben que nuestro propósito es realizar operaciones básicas entre conjuntos al resolver problemas de su contexto. Muy bien, entonces acá tenemos un problema, una situación, y nos dice, en un aula de clase hay 34 alumnos, de los cuales 21 son aficionados al fútbol, 18 aficionados al baloncesto y 10 aficionados a ambos deportes. Pregunta, ¿cuántos no son aficionados a ninguno de los deportes? ¿Y a cuántos estudiantes les gusta solo un deporte? Muy bien. Entonces, vamos viendo primero
que el conjunto universal, aquí dice, en un aula hay 31 alumnos. Significa que todo, aquí, en todo este conjunto universal va a haber 34 alumnos, de los cuales 21 son aficionados al fútbol. Tenemos un conjunto de estudiantes que son aficionados al fútbol. 18 aficionados al baloncesto, otro conjunto con estudiantes aficionados al baloncesto. Y lo hemos representado por F, los que juegan fútbol o les gusta fútbol, y por una B, a los que les gusta el baloncesto también. Y 10 aficionados, pero a ambos deportes, ¿no? Estos 10 aficionados a ambos deportes, ¿sí? Significa que le gusta el fútbol y también le gusta el baloncesto. Entonces, este 10 es un elemento que está aquí justo en el medio. ¿Por qué? Porque estos 10 aficionados a ambos deportes, ¿no? Le gusta tanto el fútbol como el baloncesto. Por lo tanto, vamos a considerar aquí, a ver, vamos a escribir nuestro dato. Son 10 aficionados tanto para el fútbol como para el baloncesto. Ahora estamos viendo de atrás adelante. Entonces decimos ahora, 18 aficionados al baloncesto. 18 al baloncesto. ¿Qué pasa si yo acá coloco 18? A ver, vamos a probar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que acá yo pongo 18 porque dice que 18 son aficionados al baloncesto. Ya, a ver, vamos a dejarlo ahí por ahora. Luego dice 21 aficionados al fútbol. Ya, ¿qué pasa si yo entonces digo 21 al fútbol? Muy bien. Entonces, yo pienso y digo, en el aula, en todo este conjunto universal tiene que haber 34. A ver, si nosotros sumamos 21 más 10 más 18, ¿me va a dar los 34 estudiantes? A ver, ¿cuánto me daría si es que yo sumo? A ver, ¿me daría los 34 alumnos? A ver, en este caso, no, superaría los 34 alumnos, entonces no está correctamente esto. Nos daría, en este caso, 49 alumnos, y no hay 49 alumnos, hay 34, por lo cual, volvemos a retomar el tema. A ver, nos quedamos acá. 10 aficionados a ambos deportes, eso es correcto porque hay 10 que son aficionados a los dos deportes, al fútbol y al baloncesto. 18 aficionados al baloncesto. Aquí es el tema, 18. Si todo este es el conjunto de baloncesto, ¿sí? Entonces, si acá ya tenemos 10, entonces, ¿cuánto nos falta acá? Serían solamente 8. Y aquí ya completamos a los 18 estudiantes que les gusta y que son aficionados al baloncesto. Y esa sería la manera correcta. Muy bien, con respecto a los aficionados al fútbol, aquí tenemos que todo es 21 estudiantes, pero ya tenemos acá 10. Entonces, si ya tenemos acá 10, ¿cuánto nos falta para 21? Sería 11, ¿no? Muy bien, entonces nos damos cuenta, ahora hay un detalle, hay otro detalle por acá. También hay una pregunta que dice a cuántos estudiantes les gusta un solo deporte y cuántos no son aficionados a ningún deporte. ¿Cuántos no son aficionados a ninguno? O sea, no es aficionado ni al fútbol y no es aficionado ni al baloncesto. Significa que va a estar por acá, afuera. Entonces, vamos a ver. Afuera. Esta es la respuesta de la primera pregunta. ¿Cuántos no son aficionados a ningún deporte?
Vamos a sumar al fútbol y al baloncesto. Tenemos entonces, en este caso, 11 más 10 más 8. Entonces vamos a tener 29 estudiantes o alumnos que son aficionados tanto al fútbol, y también tenemos al baloncesto. Entonces, ¿cuántos me quedan que no son aficionados a ninguno? Si tenemos 29 aquí, entonces, para que me dé 34 estudiantes, yo tendría que aquí restar 34 menos 29, y eso me daría 5, lo cual significa que hay 5 que no son aficionados ni al fútbol ni al baloncesto. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos la respuesta de la primera pregunta. Ahora la otra pregunta, ¿a cuántos estudiantes les gusta solo un deporte? Solo un deporte. A ver, observamos que a los que les gusta solo fútbol sería 11. Y a los que les gusta solo baloncesto sería 8. No puedo considerar esto porque este dato es de lo que les gusta ambos deportes. Entonces, para responder la segunda pregunta, diríamos, ¿a cuántos estudiantes les gusta un solo deporte? 11 más 8. Entonces, aquí la respuesta sería, ¿no? 19, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a colocar aquí. A ver, no se puede. Bueno, entonces ya tenemos acá, lo voy a colocar por acá afuera, 19 estudiantes, ¿no? 19 estudiantes, en este caso, que les gusta un solo deporte. Que les gusta un solo deporte. Muy bien, ahí está. Y con respecto a la primera pregunta sería, ¿cuántos no son aficionados a ninguno de los deportes? 5, ¿no? Entonces acá diríamos 5 estudiantes, ¿no? 5 estudiantes no son aficionados a ninguno de los deportes. Ahí tendríamos la respuesta, ¿no? Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora, espero que se haya entendido esto, a la siguiente operación. Tenemos aquí la unión de conjuntos. Vamos a empezar por la unión de conjuntos. ¿Qué es la unión? Su mismo nombre lo dice. Unión significa reunión, ¿no? Vamos a reunir todos los elementos de dos o más conjuntos. Entonces, el símbolo de unión, acá lo tenemos, una U mayúscula se puede decir, dados los conjuntos A, el conjunto B y el conjunto C, escritos por extensión. Por ejemplo, me pide hallar y graficar A unido con B. ¿Muy bien? Como hemos dicho que la unión es la reunión de todos los elementos, vamos a, entonces, unir los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Pero observemos que en A y B hay elementos comunes que se repiten. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es ese elemento que se repite? A ver, tenemos que 3 pertenece a A y también 3 pertenece a B. Por lo tanto, ese elemento en común lo voy a tener que ubicar aquí, en la intersección, el conjunto A y B. Muy bien, como acá ya tenemos el elemento 3, entonces para solo A sería el 0, el 1 y el 2. Y para solo B nos quedaría el 4 y el 5. Y aquí tenemos la forma gráfica de la unión de A unido B, ¿no? Y tenemos que colorear, porque si no coloreamos, toda la unión no
estaríamos haciendo correctamente la gráfica de unión de conjuntos. En este caso, la gráfica es de esta manera. ¿Por qué? Porque hay basta que haya un elemento, o dos, o tres, basta que haya elementos en común. Entonces, la forma de la gráfica es esta. Tenemos acá una intersección de los dos conjuntos. Muy bien. Entonces, ahora lo que me pide es A unido con C. A ver, vamos a ver los elementos de A y los elementos de C. Observemos que los elementos de C, 1 y 2, están y pertenecen al conjunto A, ¿no? Pertenecen al conjunto A y el conjunto C se puede decir, no es que es un subconjunto o está incluido en el conjunto A, ¿no? Entonces, la gráfica correcta para esta unión, A unido con C, ¿sí? Vemos de que no podemos repetir, en extensión, no podemos repetir los elementos. Si acá tenemos los elementos de A, 0, 1, 2, 3, y acá los elementos de C es 1, 2, que ya está escrito, no lo voy a volver a repetir. Recuerden, no se pueden repetir los elementos. Entonces, nos quedamos con los elementos de A unido con C, 0, 1, 2, 3. A la hora de graficar, como hemos visto que C está incluido en A, tenemos que hacer esta gráfica. Su conjunto, ¿no? Incluido dentro del conjunto A. Y ahora tenemos que colorear, ¿no? El conjunto C es 1, 2. Y en el conjunto A abarca todo, que ya sería el 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y hay que colorear todo. Muy bien. Ahora, me dice B unido con C. B unido con C. Observamos que los elementos del conjunto B y los elementos del conjunto C son diferentes, ¿sí? Son conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos, es decir, que no hay ningún elemento en común. Todos los elementos de B son diferentes a los elementos de C. Entonces, la forma correcta de graficar es así. Dos conjuntos separados, disjuntos. Y en extensión escribimos los elementos sin repetir, ¿no? Bueno, en este caso no hay ningún elemento que se repita, entonces no hay ningún problema. Empezamos de menor a mayor y decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos por extensión la unión de B y C. Y miren, tres formas o gráficas diferentes, ¿no? Esta gráfica cuando hay elementos en común en ambos conjuntos. Esta gráfica cuando uno de los conjuntos está incluido en el otro conjunto. Observamos en esta gráfica, ¿no? Cuando los conjuntos son diferentes, entonces la gráfica tendría que ser dos conjuntos disjuntos. Y también recuerden que hay que colorear todo lo que es operación de unión de conjuntos, se tiene que colorear. Vamos a pasar a un ejemplo. A ver, me dan aquí una gráfica del conjunto A intersectado con el conjunto B. Y lo que me indica el siguiente conjunto me dice qué operación representa. A ver, este conjunto, ¿qué operación representa? A ver, vamos a ver, ¿qué elementos hay acá? Tenemos el 1, están todos los elementos, 1, el 2, el 3, el 4, el 5 también está, el 6, el 7, el 8, vemos que está el 9, el 10. O sea, observo que en este conjunto están todos los elementos, todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha hecho?
¿Qué operación hemos hecho para poder determinar acá por extensión a estos elementos? Hemos hecho la unión, la intersección, la diferencia, vamos a ver, en este caso lo que hemos visto es una unión. Hemos reunido, se puede decir, todos los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B de esta manera. Muy bien, entonces ya vamos a ver más adelante, entonces, qué es, por ejemplo, la intersección. Aquí en la intersección, nosotros, como su nombre le hemos venido ya mencionando, intersección significa aquel conjunto formado por los elementos que se repiten, elementos en común de dos o más conjuntos. El símbolo de la intersección del conjunto es una U, pero boca abajo se puede decir, ¿no? Ejemplos. Dados los conjuntos A, cuyos elementos 0, 1, 2, 3, conjunto B, 3, 4, 5 y el conjunto C, 1 y 2. Tenemos aquí, y me piden hallar y graficar la intersección A intersectado B. Muy bien, observamos que los elementos de A con respecto a los elementos de B, y queremos ver qué elementos se repiten, porque lo que me piden es la intersección. Entonces yo tengo que ver qué elementos se repiten o qué elementos en común tiene el conjunto A y el conjunto B. Y nos damos cuenta, bueno, que el único elemento que se repite en ambos conjuntos es el 3. Por lo tanto, el A intersectado B en extensión solamente sería el 3. Y en forma gráfica, lo único que vamos a colorear es la parte de la intersección, nada más. Muy diferente a la unión. En la unión, ¿sí?, están todos los elementos y se colorea todo. Mientras que en la intersección, la única parte que se colorea es esta, ¿no? Vamos con A intersectado C. El conjunto A con el conjunto C, ¿qué elementos en común tienen? Observamos que los elementos del conjunto C también son comunes en el conjunto A y que el conjunto C está incluido en el conjunto A. Pero lo que me están pidiendo es solo la intersección. Por lo tanto, la intersección solamente por extensión sería 1 y 2. En lo cual tendríamos que solamente colorear la intersección, que es los elementos que son comunes y que se repiten. Muy bien. Ahora sí, en cambio, en la unión, viendo la diferencia, todo se colorea, ¿verdad? Muy bien, seguimos acá con la intersección de B intersectado C. Observamos, hay elementos en común, porque la intersección son aquellos elementos que se repiten. ¿Hay elementos que se repiten? No. Por lo tanto, en B intersectado C es igual al conjunto vacío, que se puede escribir con dos llaves, una abierta y una cerrada, así nada más conforme está, o el conjunto vacío, que ya sabemos la forma de que es un phi, ¿no? En este caso, como no hay intersección, simplemente no se colorea nada, ¿no? Queda de esta manera la gráfica. Muy bien. Vamos a pasar, luego tenemos una pequeña práctica acá. A ver, tenemos el conjunto A con las siguientes letras, A, B, C, D, el conjunto B, A, E, O, y el conjunto C con los elementos B, D. Me pide hallar y graficar A intersectado con B. A intersectado con B. Si me está diciendo este símbolo que significa intersección, está indicando que tengo que ver qué elementos se repiten entre A y B. ¿Qué elementos son en común? Vemos que el A, se repite el A y se repite el E. Entonces, la intersección va a ser A, E.
por extensión. Y en forma gráfica, ¿no? Vemos que aparte de los elementos AE, me queda acá un elemento O. Por lo tanto, entonces la intersección va a ser así, de esta manera, porque acá en el conjunto B me va a quedar O, en solo B, ¿no? Y en solo A me va a quedar, aparte del AE que está acá, me va a quedar el B, el C y el D. Por lo tanto, aquí vamos a colorear solamente la intersección. Ahora, B intersectado con C. B intersectado con C. ¿Hay elementos en común? Vemos elementos que se repiten en B y C. Y vemos que no hay ningún elemento que se repita. Por lo tanto, la intersección B intersectado con C es el conjunto vacío. Lo escribimos conforme están dos conjuntos disjuntos. Y no coloreamos nada porque es vacío. Luego tenemos A intersectado con C. A ver, A intersectado con C. ¿Hay elementos en común? A ver, B y D pertenecen también a A, sí. Y vemos que el conjunto C es un subconjunto del conjunto A. Y lo vamos a graficar dentro, ¿no? Entonces C está incluido en A. Pero la intersección solamente son los elementos que se repiten, que en este caso es el B y el D, ¿no? Y tenemos acá que colorear solamente la parte de la intersección. Muy bien, continuamos ahora con la diferencia de conjuntos. En la diferencia de conjuntos ya tenemos acá una tercera operación. Es el conjunto formado por todos los elementos del primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Y su símbolo es el signo de una resta o de una sustracción, ¿no? Por ejemplo, dados los conjuntos A, del 0, 1, 2, 3, conjunto B, 3, 4, 5, conjunto C, 1, 2, me pide hallar y graficar A diferencia con B, ¿no? La A diferencia de B, vamos a ver. Me indica, vamos a ver los elementos acá, aquellos elementos que solamente pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. A ver, observo que el 3 también pertenece a, ¿sí? El 4 y el 5 no, pero el 3 sí. Entonces, observamos que aquí hay una intersección y la forma correcta de graficar es esta. Ahora, A menos B solamente van a ser los elementos del primer conjunto, que viene a ser solo los elementos de A, pero que no pertenecen a B. Y como el 3, ¿sí?, pertenece al segundo conjunto, no se considera. Por lo tanto, A menos B solamente serían los elementos de este primer conjunto. El 0, el 1 y el 2. El 3 ya no va. ¿Por qué? Porque pertenece también al segundo conjunto. Entonces, la gráfica correcta y la parte donde vamos a colorear solamente es esta parte. Elementos que solo pertenecen al primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo. Muy bien. Y acá tenemos A menos C. A ver, A menos C. A ver, observamos, ya sabemos que C está incluido en A. Y si C está incluido en A, estos elementos, el 1 y el 2, que también pertenecen a A, ¿verdad?, se va a quedar acá sin colorear. ¿Por qué? Porque lo único que voy a colorear para A menos C o A diferencia C es solamente los elementos que pertenecen solo al primer conjunto, que en este caso es el conjunto A. Y vemos que el 1 y el 2 también pertenecen al conjunto C. Por lo tanto, el 1 y el 2 no se colorean. Solamente se colorea la parte, ¿no?, de los elementos que solo pertenecen al primer conjunto. En este caso solo me quedaría la parte de que está aquí, ¿no?, fuera
del conjunto C, el 0 y el 3. Muy bien, luego tenemos B menos C. A ver, B menos C. Vemos que estos son conjuntos disjuntos, no hay elementos en común, pero como me dice B menos C, y B menos C significa aquellos elementos que está formado por los elementos que solo pertenecen al primer conjunto, y en este caso los elementos del primer conjunto serían 3, 4 y 5, nada más. Entonces solo coloreamos este primer conjunto, nada más. Y por extensión me quedaría esto, que es 3, 4, 5. Continuamos entonces, ahora estamos acá, vamos a ver. En la práctica, a ver, A menos B. Me dan 3 conjuntos, me piden A menos B. Vamos a ver, A menos B. En primer lugar, nos damos cuenta, ¿no?, que hay un elemento en común, por lo tanto aquí hay una intersección. Y solamente vamos a colorear y escribir los elementos que pertenecen solo al primer conjunto. Y los elementos que solo pertenecen al primer conjunto solamente sería B, C y D. ¿Por qué? Porque el A y el E también pertenecen al segundo conjunto. Por lo tanto, solamente nos quedaría en la diferencia B, C y D. Y es lo que vamos a colorear. En B menos C, elementos que solo pertenecen a este primer conjunto, bueno, vemos que aquí no hay elementos que se repitan, por lo tanto, son conjuntos disjuntos. Solamente serían los elementos que pertenecen a B, que sería A y O, porque es el primer conjunto. Y vamos a colorear solo esta parte. Entonces, no olvidemos que la diferencia es el conjunto formado por todos los elementos del primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Y el símbolo es un signo de resta. Y el último ejemplo, tenemos acá A menos C, vemos que A y C, observamos que B y D, B y D, o el conjunto C, mejor dicho, está incluido en el conjunto A. Entonces lo graficamos de esta manera. Y vemos que A menos C solamente sería, en este caso, los elementos que solo pertenecen al primer conjunto. Y como aquí tenemos el B y el D se repite, entonces solamente vamos a considerar A, C y E, ¿no? Solo esta parte. Y ahí vemos muy claro, y no se olviden que en la diferencia tenemos que colorear solo la parte de los elementos que pertenecen al primer conjunto. Por el último, bueno, todavía nos faltan 2 operaciones más. La diferencia simétrica es muy diferente a lo que es simplemente diferencia. En la diferencia simétrica tenemos, a ver, lo siguiente. ¿Qué es la diferencia? Sean 2 conjuntos, A y B, ¿no? Y estos conjuntos ahí van a ser 2 subconjuntos del conjunto universal, ¿no?, como lo vemos aquí. Y la diferencia simétrica está representado por un triángulo y decimos A, diferencia simétrica de B. ¿Y aquí va a ser igual? Va a ser igual a la diferencia de A menos B unido con la diferencia de B menos A, ¿no? A ver, si nosotros tenemos A menos B, ¿qué vamos a colorear? Solo esta parte, ¿verdad? Que es solo lo que pertenece al conjunto A. Y si tenemos B menos A, ¿qué vamos a tener? Solo lo que pertenece a B, porque está como primer conjunto acá. Y solo coloreamos esta parte. Pero me pide la unión, es decir, que vamos, la operación de A diferencia simétrica de B va a ser la unión de todos estos elementos que solo pertenecen a A, unido con los elementos que solo pertenecen al conjunto B. Por lo tanto, la intersección no va. Y lo vamos a ver en un ejemplo.
Aquí está más claro. Miren, tenemos el conjunto A con los elementos 2, 3, 5, 6, el conjunto B, 3, 5, 7, 8, 9. Y vamos a buscar ambas diferencias y luego hacemos la unión de los conjuntos encontrados. Vamos primero con la diferencia A menos B, ¿no? A ver, ubicamos los elementos. A ver, el conjunto A y el conjunto B tienen como elementos en común al 3, al 5. El 3 y el 5 van a ir aquí, en la intersección. Muy bien. Y el 2 y el 6 son los elementos que están aquí, que solo pertenecen nada más al conjunto A. Y aquí me quedaría, aparte del 3 y el 5, el 7, el 8 y el 9, ¿no? Que son los elementos que solo pertenecen al conjunto B, ¿no? En esta parte coloreada estamos viendo A menos B, ¿sí? La diferencia A menos B. ¿Por qué? Porque solamente pertenece al conjunto A. Y acá estamos viendo B menos A, que solamente pertenecen al primer conjunto, que en este caso sería B. Por lo tanto, la diferencia simétrica A, diferencia simétrica de B, sería esta parte coloreada, pero unido. La unión de 2, 6, 7, 8 y 9. Y esta sería la diferencia simétrica. Miren qué importante es saber la diferencia de dos conjuntos para poder hallar la diferencia simétrica. Si a mí me dan, por ejemplo, acá hemos visto que A menos B es 2, 6, ¿no? Y que B menos A es 7, 8, 9, entonces la diferencia simétrica va a ser la unión de estas dos diferencias. Por lo tanto, la unión sería el 2, el 6, el 7, el 8 y el 9. Están aquí. Y este sería A diferencia simétrica de B. Miren qué importante es la diferencia simétrica. Ahora sí vamos a pasar al complemento, que es la última operación. El complemento. ¿Qué es el complemento? A ver, nosotros escuchamos siempre, decimos, mi mamá es el complemento de mi papá, ¿no? Es decir, se complementa, ¿no? Ella es probablemente lo que le falta al papá y ambos se complementan, ¿no? Entonces, es lo que le falta para hacer un todo, ¿no? Y aquí vemos que el complemento de un conjunto A es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero no al conjunto A. Es decir, que el complemento de A va a ser los elementos, ¿no? Los elementos, en este caso, que le falta al conjunto A para poder completar el universo. Si vemos acá, primero vamos a ver cómo se denota cuando escribimos el complemento de A. Puede ser escrito de esta manera, o también con una rayita encima, complemento de A, o una C pequeñita a la parte superior derecha, ¿no? Hicimos complemento de A, o también lo podemos escribir así, ¿no? Como un A', que significa también complemento de A. Tenemos diferentes formas de denotar el complemento de un conjunto. En este caso se lee complemento de A. Y cuando vemos estos símbolos, sabemos que se refiere al complemento de A, lo vamos a definir por comprensión de esta manera. Decimos, X tal que X pertenece al conjunto universal, ¿no? Y X no pertenece al conjunto A, ¿no? Es decir, vamos a explicarlo con un ejemplo y la gráfica para que se pueda entender mejor. A ver, tengo el conjunto A, cuyos elementos son A, E. Y el conjunto universal dice X tal que X es una vocal. Nosotros sabemos que las vocales, ¿no? Son A, E, I, O, U. Está acá. Este es el conjunto universal. A, E, I, O, U, ¿no? Están todas las vocales. Este es el conjunto universal.
Y el conjunto A, en este caso, es un subconjunto del conjunto universal. ¿Por qué? Porque está comprendido por los elementos AE, ¿no? Aquí tenemos entonces el conjunto A. Y lo que me piden es el complemento de este conjunto. Entonces, el complemento de A va a ser los elementos que faltan para completar el universo. Entonces, ¿qué elementos le falta al conjunto A para que se complete el universo? La I, la O y la U. Acá está. Entonces, el complemento de A es I, O, U. Y también se colorea esta parte, que es el complemento. Como ya les dije, es lo que le falta a este conjunto para completar el universo. Vamos a ver, ya tenemos entonces claro todo lo que son las operaciones. Hemos visto la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento de un conjunto. Vamos ahora con la parte importante, que es las situaciones problemáticas de la vida diaria. Porque la matemática nos sirve para resolver problemas en la vida diaria. Entonces, vamos a ver aquí el problema. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. Dice, en un aula de clases se observa que 36 estudiantes tienen libro de matemática e historia. 42 tienen libro de matemática y 10 tienen únicamente libro de historia. Si se sabe que cada estudiante tiene por lo menos un libro, miren, se sabe que cada estudiante tiene por lo menos un libro. Puede ser que tenga matemática, puede ser que tenga historia, o puede que tenga ambos. ¿Cuántos estudiantes hay en clase? ¿Y cuántos tienen solamente un libro? ¿Cuántos estudiantes hay en clase? ¿Y cuántos tienen solamente un libro? Muy bien. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuántos conjuntos tenemos en esta situación problemática? Y se habla, ¿no? De estudiantes que tienen libro de historia y se habla de estudiantes que tienen libro de matemática. Entonces vamos a tener dos conjuntos. El conjunto M, estudiantes que tienen matemática, libro de matemática, y conjunto H, que son estudiantes que tienen libros de historia. Pero también dice, ¿no?, que tenemos aquí estudiantes que tienen libros de matemática e historia. Por lo tanto, hay estudiantes que tienen los dos libros. Entonces va a haber una intersección, porque hay estudiantes que van a tener tanto de libro de matemática como libro de historia. Entonces tenemos que saber ubicar. Vamos a ubicar bien los datos. A ver, empezamos. Empezamos por la intersección. Si nos dice, se observa que 36 estudiantes tienen libro de matemática e historia. 36 estudiantes tienen libro. ¿Dónde iría ese dato? ¿No? Libro de matemática e historia. Entonces tendríamos que colocarlo en la intersección, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí. 36 estudiantes tienen libro de matemática y de historia. Muy bien. Ahora, 42 tienen libro de matemática. Ojo, 42 tienen libro de matemática. A ver, si acá ya tenemos que hay 36 que está considerado aquí dentro del conjunto de estudiantes que tienen libro de matemáticas, si acá ya tenemos 36, ¿cuánto falta para que se complete 42 libros de matemática? ¿Cuánto nos faltaría? Entonces diríamos 42 menos 36, ¿no? Y eso nos da aquí 6. Entonces tendríamos aquí 36 más 6, 42 tienen libro de matemática. 42 tienen libro de matemática.
Ahora, 10 tienen únicamente libro de historia. 10 tienen únicamente libro de historia. Únicamente. Entonces, eso sería un dato que solamente indica, ¿no?, que van a tener solo libro de historia. Entonces, acá sería de esta manera. Solo libro de historia, 10. Ahora, si se sabe que cada estudiante tiene por lo menos un libro, ¿no?, significa de que aquí, en el conjunto universal, no hay nada, aquí fuera, mejor dicho, fuera, o sea, el conjunto universal es todo esto. Vamos a colocar acá, el conjunto universal abarca todo, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, entonces, pero fuera de estos dos conjuntos no vamos a tener nada. ¿Por qué? Porque bien claro nos dice, cada estudiante tiene por lo menos un libro, entonces no hay nadie que esté fuera, aquí, fuera de estos dos conjuntos. ¿Por qué? Porque todos tienen al menos un libro. Ahora, ¿cuántos estudiantes hay en clase? Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en clase? Pues tenemos que sumar todos los datos que tenemos aquí. 6 más 36 más 10, en lo cual me va a dar 52. Por lo tanto, vamos a tener la respuesta de la primera pregunta, donde dice cuántos estudiantes hay en clase, sería, hay, ¿no?, 52 estudiantes, ¿no?, en clase. Hay 52 estudiantes en clase. Y la otra pregunta, ¿cuántos tienen solamente un libro? Solamente un libro, que puede ser solo matemática, miren acá, o solo historia. Entonces, ¿cuántos estudiantes tienen solamente un libro? 6, que solo tienen matemática, y 10, que solo tienen historia. Por lo tanto, decimos que hay 16 estudiantes, en este caso, 16 estudiantes que solo tienen un libro, ¿no? Que solamente tienen un libro. Tienen un libro. Muy bien, ya está. Ahora sí, ya tenemos la respuesta de esta primera situación problemática.